Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípato, su podcast politológico favorito de un puñadito de personas nada más, que promedian más o menos unas 50. Les habla su anfitrión, por supuesto, Sebastián Cova, grabando esto la noche del domingo 10 de noviembre. Hoy mi papá Antonio Cova estaría cumpliendo 86 años de edad. Lamentablemente murió hace 11 años, lo extraño muchísimo. Me hubiese encantado todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, tenerlo al lado para comentarlo, discutirlo. Se hubiese apasionado, por supuesto, lo hubiese tenido de invitado en el podcast N cantidad de veces. Pero bueno, murió 4 años antes de que yo lanzara este proyecto. Y se perdió de todo. Se perdió la presidencia de Donald Trump, se perdió la transformación del chavismo, la ruina del país, la migración masiva a escala millonaria, las guerras que están estallando en el mundo. Bueno, pero también todos nos perderemos algo, ¿no? Pero bueno, le dedico este capítulo en su honor. Por supuesto, el tema de hoy, rápido, es el resultado electoral. Como todo el mundo sabe, la presidencia de los Estados Unidos fue ganada por Donald Trump. Un pronóstico que yo planteé como un escenario igual de probable al que ganara Kamala Harris en mis últimos dos capítulos. De hecho, el penúltimo de estos capítulos, que se llama The Economy is Stupid, planteaba ya por primera vez la posibilidad de que ganara Trump, y yo esbozaba ahí un análisis de por qué veía ese escenario como posible, utilizando la famosa frase de James Carville, Carville, quien fuera el jefe del comando de campaña de Bill Clinton en sus dos procesos electorales, pero muy famosamente en la de 1992, cuando le ganó al titular del cargo George Bush, quien había arrancado con una popularidad de 90%, la más alta en la historia desde que se mide la popularidad en los Estados Unidos de los presidentes. Eso empezó después de la Segunda Guerra Mundial con Harry Truman, y la cota más alta la alcanzó George Bush en febrero del año 91, al terminar la guerra del Golfo de forma exitosa y prácticamente sin ninguna baja para las fuerzas aliadas de la ONU comandadas por los Estados Unidos. Sin embargo, terminó perdiendo la elección, sacando solamente 31% de los votos. Eso fue considerado una gran proeza de los demócratas, y el jefe del comando de campaña en aquel entonces era un joven eh, relacionista público, político, llamado James Carville, de Luisiana, si mal no recuerdo. O sea, de una casta de cuando los sureños eran demócratas. Eso ya no existe hoy en día. Que había diseñado una estrategia donde decía que la clave era centrarse en el discurso económico, o sea, señalar que había un malestar económico. Y en un famoso documental, creo que es del año 93, llamado The War Room, el cuarto de guerra, salía una escena en la que se veía la oficina del comando, y detrás de la oficina había una pizarra acrílica donde estaban escritas las prioridades, escritas por James Carville. Y una de las prioridades decía The Economy is Stupid. O sea, para que todo el comando se acordase que siempre había que hablar del estado de la economía. Era la única forma de combatir la enorme popularidad con la que había partido Bush su campaña de reelección. Y bueno, a partir de ahí se ha considerado un mantra. Bueno, en esta oportunidad todo parece indicar que mi planteamiento de hace 2 semanas se cumplió. Efectivamente fue la economía, lo cual es irónico porque las cifras macroeconómicas de los Estados Unidos para este momento son prácticamente las mejores de su historia casi. O sea, la inflación logró ser dominada sin provocar una recesión, lo cual es prácticamente un milagro, y además en tiempo récord. Nunca dejaron que se precipitase a cifras como las que había conocido ese país a finales de los años 70, ni hablar del tercer mundo. Eh, el empleo está también por los aires, y los sueldos han subido bastante. Pero la percepción del consumidor no. Siempre suele tener un retraso. Fíjense un ejemplo. ¿Ustedes alguna vez han estado en un semáforo de terceros o cuartos en la fila para pasar, y ven que el semáforo se pone en verde, pero notan que la gente no termina de arrancar y no se mueve la cola y se desesperan y comienzan a tocar corneta? Muchas veces es porque está de primero, está distraído, está viendo el teléfono, o se está maquillando en el espejo, o vete a saber qué. Pero la cosa es que uno tiene la sensación de que se va a pasar la luz. Yo creo que ese es el mejor símil de cómo
la relación entre cifras macroeconómicas y sentimiento o confianza del consumidor. La luz verde es el indicador macroeconómico de crecimiento, de inflación, de desempleo, de desempeño de los mercados bursátiles, todo eso. Pero que finalmente se mueva la cola es lo que siente la gente, es lo que le importa y le desespera. Y la angustia de que van a perder la luz y se van a calar otro ciclo del semáforo y van a llegar tarde a donde quieren llegar. Entonces, me parece que es una buena comparación de lo que puede suceder en estos casos con ese retraso que hay entre la confianza del consumidor cuando todos los indicadores macroeconómicos indican que la cosa está bien, mucha gente a pie no lo siente. Y tiene sentido porque piensen, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que terminó de ser el último estímulo para la economía? Que finalmente la Reserva Federal bajó las tasas de interés. Comenzó a bajarlas en septiembre y lo ha seguido bajando ahorita justamente el día después de las elecciones. Al bajar las tasas de interés el dinero cuesta más barato y entonces los inversionistas están más dispuestos a pedir prestado para iniciar un negocio. Cuando tú eventualmente pides prestado para invertir, esa inversión eventualmente va a generar plata, porque si vas a montar un negocio, ponte tú, vas a montar una panadería o vas a construir unos edificios, eso va a generar empleo porque vas a contratar gente. Pero eso no ocurre al día siguiente que baja la tasa. Cuando baja la tasa, entonces se reúnen los referentes ejecutivos y dicen, mira, la tasa bajó, ahora sí vamos a invertir, vamos a reunirnos, vamos a comenzar a hablar, vamos a comenzar a buscar un terreno, vamos a diseñar un plan de negocio. Y mientras tanto, la gente que está esperando que le salga una oportunidad de empleo todavía no tiene el empleo. Entonces esa es una forma un poco sencilla de ver por qué hay ese retraso. Hay muchas otras variables, pero esa es una manera fácil de verlo. Y en este caso le pasó factura al gobierno de turno, que por más que presidió un desequilibrio económico que logró atajar a tiempo y evitó que se tornase peor, le pasó factura en las urnas. No es solamente en los Estados Unidos, esto ha pasado en todo el mundo. Le pasó factura a los conservadores en Gran Bretaña, está a punto de pasarle factura a los liberales en Canadá y a la coalición socialista liberal verde en Alemania a principios del año que viene, cuando ya se plantearon unas elecciones. Le pasó factura a los partidarios de Macron en Francia en junio y julio pasado. Y le pasó factura también al chavismo aquí en Venezuela. Ahí se mezcla, por supuesto, con muchas otras cosas, pero la gente quería un cambio y ese cambio lo representa Donald Trump. Y al mismo tiempo eso se mezcla con percepciones de que el crecimiento, de que la economía estaba mejor en tiempos de Donald Trump. Esa correlación es válida, es cierta, sí, es verdad, hay una correlación. Los mercados, el empleo y la estabilidad internacional fueron mejor en tiempos de Donald Trump. Pero una correlación no es causación, máxima en estadística. Que eso haya sido por la genial gestión y toma de decisiones de Donald Trump es otro cantar. Yo sostengo que en buena medida eso fue una simple coincidencia. Pero lo dejo hasta ahí porque ya eso, primero es otro análisis y podría estar muy impregnado de sesgo y mi postura particular hacia Donald Trump. Lo cierto es que, sea real o no, la gente lo recuerda como bueno y votó por el retorno de Donald Trump, pese a que su campaña fue virulentamente divisiva, sobre todo a partir de agosto, cuando Kamala Harris se llegó a posicionar de primera en las encuestas y a Trump se le desmoronó su estrategia de campaña, que era acusar a Biden de ser viejo y estar presidiendo un mal gobierno. Cuando Biden se retira, oye, ¿cómo hacemos ahora? Bueno, atacan a Kamala Harris como que tú eres parte del gobierno, tú tienes la culpa. Kamala Harris busca distanciarse de eso, quizás no de la mejor manera posible, pero al final la gente votó con su bolsillo en buena medida. Y yo creo que eso es lo que terminó. De muchos factores, ese es el más importante de los que produjo aquí un efecto. Ahora bien, yo quisiera decir públicamente que yo pensé ya en los últimos capítulos que efectivamente iba a ganar Trump, pero yo pensé que iba a ganar en una situación igual a la del 2016, que era ganar el colegio electoral pero perdiendo el voto popular. No fue el caso. Trump no solo ganó el colegio electoral, sino que también ganó el voto popular con un 50,5% de los votos hasta ahora, no han terminado de contar. Y Harris saca alrededor de un 47%. Ya yo tenía la cifra por aquí, espérense un minuto. Ajá, aquí lo tengo. Las cifras son
Trump 50,5%, Harris 47,9%. Hasta este momento, como les decía hace instantes, todavía no han contabilizado la totalidad de los votos válidos, pero hasta este momento Trump estaría sacando 74.528.263 votos, lo que equivale a esa cifra a ese porcentaje que ya dije, 50,5, habiendo ganado en 30 estados más el distrito 2 de Maine. Mientras que eso le valió 312 electores. Creo que serían 31 estados, porque cuando tomé esta cifra todavía no habían cantado Arizona para Biden. Para Trump. Y Harris hasta ahora lleva 70.758.594 votos, lo cual equivale a un 47,9%, habiendo ganado en 19 estados, más el Distrito de Columbia, más el Distrito 2 de Nebraska. Maine y Nebraska son los únicos dos estados que no otorgan sus electores, que son poquitos. Maine solo tiene 4, perdón, solo tiene, sí, 4, y Nebraska solo tiene 5 o 6, no, 5. Todos los demás estados, si tú ganas ese estado por un voto, te los llevas todos. O sea, si tú ganas en California por un voto, te llevas los 54 electores de California. Igual Florida, sus 30 electores, Texas, sus 40 electores, New York, sus 28 electores y así. En el caso de Maine y de Nebraska, no. El que gana el estado se lleva 2 electores y luego hay que ver quién gana en cada uno de los distritos que representan al estado en la Cámara de Representantes. Maine tiene solamente 2 distritos y Nebraska tiene 3. Y ya llevamos 2 elecciones seguidas en las que el candidato republicano, en este caso Trump, gana en el distrito 2 de Maine y el candidato demócrata, hace 4 años Biden, ahorita Harris, gana en el distrito 2 de Nebraska. Además de esto, los demócratas perdieron el Senado. Eso ya varios modelos electorales lo habían pronosticado en el último mes. Hasta falta por cantar a Arizona una vez más. ¿Por qué se están tardando tanto en Arizona? Porque en Arizona tienen que esperar a que lleguen los votos que están llegando por correo, pero que no han llegado todavía, pero que fueron emitidos antes del martes. Fueron mandados por correo, no es que va la gente manejando y lo deja en un buzón en un centro electoral, no. Lo pone en el buzón de su casa y eso lo recoge el Servicio Postal de los Estados Unidos, lo procesa y lo manda, y eso toma días. Y el estado de Arizona acepta boletas que tengan fecha de emisión incluso el día de la elección. Me da rechera que hay gente que escoja el día de la elección para entonces mandarlo por correo en vez de manejar hasta un centro electoral y votar ahí. Pero bueno, esa es la ley de Arizona y así pasa. Entonces, claro, tienen que esperar a que lleguen todos los votos que fueron mandados en la raya, pero con la fecha legal todavía. Entonces, bueno, por eso Arizona se tarda tanto y eso ocasionó un retraso en la declaración de victoria de hace 4 años, pero no esta vez. Y justamente falta por saber quién ganó la competencia del Senado en Arizona, pero pareciera que la va a ganar Rubén Gallegos, con lo cual entonces el Senado estaría quedando 53 curules para los republicanos y 47 para los demócratas. Y en la Cámara de Representantes, que son 435 curules, y la mayoría se alcanza con 218, hasta el momento que estoy grabando esto, la noche del domingo, los republicanos llevan ya seguros 213 curules o escaños. Las 2 palabras hacen referencia a los puestos en la Cámara, así es como se llaman en español. En inglés dicen seats, asientos pues. Y los demócratas, he visto 3 cifras en el transcurso del día de hoy: 202, 203 o 205. La cosa es que, aunque todavía faltan 17 curules por definir, es más probable que eso terminen yendo. De esos 17, los republicanos solo les faltan 5 para alcanzar la mayoría. La mayoría son 218, que es la mitad más 1. En una Cámara de 435 puestos, si tú lo divides por 2, te da 217. Como no hay media persona, entonces son 218, eso es la mayoría. Y los demócratas están muy lejos. Tendrían que esos 17 que faltan casi ir todos para el bando demócrata y eso no es probable. Con lo cual, los republicanos consiguen lo que en la jerga política de los Estados Unidos llaman la trifecta, que es cuando los
tres espacios del poder federal que son de eh, escogidos por votación del pueblo, cuando esos tres están en manos del mismo partido. En este caso, en la Casa Blanca, que representa al Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Representantes, que combinados en una institución que se llama Congreso, representan el poder legislativo. La Corte Suprema no, porque la Corte Suprema no es electa por el pueblo. Los jueces del Supremo y todos los jueces federales, de hecho, son nominados por el presidente y aprobados por el Senado. Cuando presidente y senadores son, o la mayoría en el Senado son del mismo partido, esa nominación y aprobación es mucho más fácil. Cuando son de partidos diferentes, es más difícil. Al punto de que cuando se murió Antonin Scalia en 2016, Barack Obama escogió un reemplazo y la Cámara de Senadores, el Senado, que es como se llama eso, no quiso hacer las interpelaciones para evaluar la nominación de Obama y lo aguantó y lo retrasó hasta después de la elección. Porque el presidente era demócrata y el Senado lo controlaban los republicanos. Irónicamente, casi exactos 4 años después, faltando un mes para la elección, se murió Ruth Bader Ginsburg, que era, como Anthony Scalia era el ídolo de los conservadores, Ruth Bader Ginsburg era el ídolo de los liberales. Se murió faltando un mes y los demócratas dijeron, bueno, vamos a hacer como hace 4 años, vamos a esperar a la elección. Y los republicanos dijeron, y nombraron rapidito el sustituto que fue Amy Coney Barrett. Irónicamente una mujer a la que le nombran los 3 nombres, cosa rara en los Estados Unidos, por lo general te nombran un solo apellido o un solo nombre. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron así? Porque pudieron. Pues. Porque el perro se lame los testículos porque puede. Pues entonces los republicanos dijeron, controlamos el Senado, el presidente es nuestro, vamos a nombrarle su sustituto. Pero mira, hace 4 años usted no, hace 4 años no me importa, hace 4 años nosotros controlamos el Senado e impusimos la norma, ahora controlamos el Senado otra vez y tenemos la presidencia y vamos a cambiar la norma porque podemos, porque nos da la gana. Así funciona la política en los Estados Unidos actualmente. En el pasado, en el siglo XX, era mucho más civil esto y había acuerdos. Ya no. Pero no se crean que es que antes era un tiempo rosado, no. La política en los Estados Unidos tiene momentos muy sucios y sin embargo prácticamente no hay momentos que no lo sean. Y en el pasado había cosas horrorosas, pero aún así es increíble la estabilidad del sistema que ha permitido que cada 2 años se haga una elección federal y cambien y se renueven los poderes y haya transiciones pacíficas, incluso contando la de 2021. 2021, que pese a que hubo un asalto al Capitolio, al final eso no pasó a mayores y la transición pacífica se logró. Pues bien, esto ha sido este capítulo. Más adelante exploraré qué implica la trifecta, además de este pequeño escenario, y ahondaré en, por supuesto, hay que esperar a que estén todos los resultados, ver las exit poll, eso será muy interesante de ver. Hay unas exit poll inmediatas y luego hay unos estudios con entrevistas a profundidad que se toman meses. Entonces este no es tema para ahorita. Pero bueno, aquí está. Al final, mi pronóstico particular. Si ustedes me preguntaban quién pensaba yo que iba a ganar la semana pasada, yo hasta el domingo ya me había convencido que ganaba Trump. Y de hecho, los 2 capítulos que lo hice para explicar por qué. Sin embargo, entre el domingo y lunes me entró un pálpito de que iba a ganar Harris. En parte creo que porque la reacción a lo que hizo Trump en el Madison Square Garden iba a como producir un impulso último momento, pero no, nada que ver. En las múltiples entrevistas que di esta semana, que fue una semana súper intensa, tengo irritada la garganta desde todos estos días, yo llegué a decir, eso lo decía, en algunos casos lo dije al aire, en otros casos lo dije fuera del aire, yo decía, ¿quién crees que va a ganar? Mira, científicamente no te puedo dar resultados, están empatados. Ahora, si tú me preguntas quién creo yo, pálpito, vibra, sensación, presentimiento, eso fue variando. El último mes, cada vez más, o sea, yo pasé 2 semanas convencido, 3, convencido de que ganaba Trump. Y los últimos 2 días se me creó una ilusión de que ganaba Harris. Pero como yo le dije, y recuerdo que se lo dije a Lila Vanorio la noche de las elecciones, yo le dije, pero no me tomes eso en serio porque yo creo que es wishful thinking de mi parte. O sea, no estoy siendo racional, estoy dejando que mis deseos y sentimientos me dicten.
se intervengan con mi razón y me dicten una creencia, y efectivamente fue así. Lo que sí yo no vi como muy probable era que Trump ganase el voto popular, cosa que los republicanos no lograban desde hace 20 años, en 2004, y antes de eso no lo lograban desde 1988. O sea, el Partido Republicano se había vuelto un partido minoritario, pero pareciera que con Donald Trump a la cabeza ha dejado de serlo y ha logrado consolidar una mayoría. Hay que ver si eso sobrevive a Trump, porque eso puede ser Trump el que lo logró y los republicanos como partido se están beneficiando de eso, o sea, van ahí pegados. Está por verse. Y por eso lo dejo hasta aquí. Además que me tengo que ir corriendo a buscar a mi mamá a la iglesia, pero de todas maneras ya agoté el tema. Recuerden que pueden ser patrocinantes de este podcast y visitando mi perfil en Patreon. Se escribe patreon.com/perípatos. De todas maneras, aquí hay un enlace en la caja de información. Y también haciéndole llegar este capítulo a todas aquellas personas que creen que les pueda ser de interés o utilidad. Hasta la próxima.